si os parece vamos a empezar ya porque tenemos un programa muy apretado, lo habréis visto. Bienvenidos a todos y a todas a Pinto y en concreto a este espacio tan simbólico, ¿no?, como es el salón de plenos de nuestro ayuntamiento. Recordaos simplemente que hoy tendremos la oportunidad de escuchar y debatir componentes procedentes del mundo académico, de las redes de conocimiento, profesionales, de la sociedad civil, de entidades locales como diputaciones y ayuntamientos. Todo ello ha sido gracias al apoyo y colaboración de la Federación Española de Municipios, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM, Alejandra, gracias, Novagov y Novagov Lab, Francisco, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Fundación Compromisos por la Calidad, Fernando. Fundación Ciudadana Civio, estará a punto de llegar David. Innovación on Tour, que están viajando, bueno, está aquí Roberto, pero están ahora mismo en un AVE, creo. También agradecer a nuestros patrocinadores, Muneval, Jorge y Jaume, que están afuera, Udalkit David y Gobierto Álvaro, que amablemente nos van a invitar a que los espacios de pausa entre talleres y ponencias se conviertan en espacios de networking, invitándonos a un pequeño desayuno y almuerzo. Hemos preparado esta jornada con grandes dosis de esfuerzo. Tengo que confesaros que es la primera vez que hacemos algo de esta entidad en Pinto, así que si algo no sale como esperamos, os pedimos disculpas de antemano. Pero la verdad es que estamos felices de haberlo hecho. Y hemos puesto toda la ilusión por compartir conocimientos y experiencia en materia de apertura de gobiernos locales. Así que, bueno, lo último por mi parte es decir que esperamos que os sintáis como en casa, los que no conocéis Pinto también, y que cualquier cosa que necesitéis, estamos muchos compañeros del ayuntamiento también asistiendo a las jornadas, pues podéis pedírnoslo. Sin más, tenemos con nosotros a Rafael Sánchez Romero, alcalde de Pinto. Alcalde, adelante. Gracias, Nieves. Buenos días a todos y a todas. Gracias en principio por estar aquí. Por supuesto, muchas gracias a todos y, como ha dicho Nieves, pues colaboradores y patrocinadores, ¿no? Yo, antes de nada, destacar la gran labor que para que estas jornadas vayan adelante y se pudieran realizar ha hecho el área de innovación, transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Pinto, capitaneado por Nieves Escoto. En Pinto creemos firmemente que otra administración es posible. Una administración más abierta, que pone el foco en la ciudadanía como destinatario directo de nuestros servicios, dándole voz en los procesos de participación y elaboración de políticas y servicios municipales y haciendo transparente la información sobre su gestión. Lo que siempre hemos dicho, queremos un ayuntamiento con las paredes de cristal. Hemos concebido esta jornada como un espacio para compartir ideas y proyectos con otras entidades que también han iniciado el camino hacia la apertura de sus instituciones. Nuestras administraciones deben ser organizaciones transparentes, de creación y prestación de servicios públicos de forma participativa, inteligentes, acogedoras, que rindan cuentas, eficaces y eficientes, o no sean. Los retos son muchos y muy importantes, y por eso queremos debatir y compartir con todos vosotros y vosotras experiencias y soluciones, o mejor dicho, caminos a recorrer en los que a buen seguro ya nos estamos encontrando, doy fe de ello, y generando sinergias colaborativas. Así, en el día de hoy, los protagonistas sois vosotros, todos y todas, ponentes y asistentes, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, responsables y empleados y empleadas públicas, expertos y expertas y patrocinadores. Más de 75 personas pertenecientes a 30 instituciones, con ganas e ideas para avanzar en democracia participativa, a las que deseamos que disfrutéis con la magia, que estoy convencido, que se generará de la interacción y puesta en común de conocimientos entre todos vosotros. Gracias de nuevo
Gracias Nieves, gracias patrocinadores, colaboradores, ponentes, y que disfrutéis de esta que va a ser durante todo el día para muchos de vosotros vuestra casa. Muchísimas gracias. Pues en esta presentación, digamos, de inicio, voy a tratar de aportaros mi pequeño grano de arena para que de alguna forma podamos enmarcar de qué va todo esto del gobierno abierto. Muchos de vosotros estáis involucrados en políticas, en acciones relacionadas con gobierno abierto. Y bueno, yo voy a tratar de daros mi perspectiva desde 3 puntos de vista sobre este tema del gobierno abierto. Una perspectiva que sería efectivamente la académica. Yo trabajo efectivamente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde tenemos un grupo de investigación sobre innovación, tecnología y gestión pública, que pienso es una referencia en este tema. Trabajamos de forma bastante estrecha con el Centro para las Tecnologías en el Gobierno de la Universidad Estatal de Nueva York, que es seguramente el centro de referencia mundial en estas cuestiones. Y bueno, pues en esa labor, digamos, académica sobre el gobierno abierto, digamos, llevamos publicados trabajos, uno de ellos es aquí y que después mencionaré, y que de alguna manera me permiten hablar del gobierno abierto no tanto desde el deber ser o desde lo que podría ser, sino desde lo que en ciencias sociales llamamos la evidencia, ¿no? Desde los datos, ¿no? Desde qué nos está aportando la investigación académica en relación con esta cuestión. Después aportaré, digamos, los resultados de un estudio sobre gobierno abierto en los municipios españoles, que es un estudio pionero, y os mostraré algunos datos que de alguna forma creo que son interesantes desde el punto de vista de las implicaciones que tienen para entender cómo estamos implantando el gobierno abierto. Una segunda dimensión de mi trabajo está vinculada efectivamente al laboratorio, a Novagop Lab, que es uno de los coauspiciadores de este evento. Después mencionaré cuál es el papel que entiendo yo que tienen los laboratorios o que pueden tener los laboratorios de innovación en el ámbito del gobierno abierto, y pienso que pueden tener mucha importancia, mucha relevancia desde el punto de vista de hacia dónde se encamina el gobierno abierto. Porque de hecho una de las cosas que voy a plantear es precisamente, aunque suene, digamos, en esta primera sesión un tanto, vamos a decirlo así, insensato, voy a plantear, mi planteamiento de trabajo es que tenemos que ir efectivamente más allá del gobierno abierto y tenemos que plantearnos la idea, una lógica de gobernanza inteligente. Lo mencionaré un poquito después. Y en tercer lugar, la otra mirada que voy a aportar en esta presentación está vinculada a mi trabajo, a mi colaboración, en este caso un poco menos intensa, pero sí que entusiasta, con la Alianza para el Gobierno Abierto. Yo formo parte del grupo de evaluadores independientes, bueno, del mecanismo de evaluación independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, y como sabéis, y si no lo sabéis os lo planteo, España es el único país del mundo en el que, bueno, no solamente tenemos un plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional, somos el único país del mundo que a partir de este año tiene 2 gobiernos subnacionales en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. En concreto, el Ayuntamiento de Madrid, por una parte, y acaba de incorporarse al mecanismo el Gobierno vasco, ¿no? Entonces, tenemos, ya digo, es el único país del mundo que tiene 2 gobiernos subnacionales dentro del mecanismo, ¿no? Que es muy exigente a la hora de incorporar nuevos actores dentro de este marco, ¿vale? Entonces, también aportaré esta mirada que creo que va también hacia adelante, ¿no? Hacia dónde a nivel internacional que se está diciendo sobre el gobierno abierto. Claro, y efectivamente, para entrar ya en materia, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando estaba preparando la presentación, ¿no? Para hablar de gobierno abierto, me surgió la idea de el qué me pasa, doctor, ¿no? Que de alguna forma es lo que percibo, ¿no? en eventos de ese tipo, bueno, en mi contacto con administraciones públicas, ¿no? Es decir, las administraciones estamos en un momento en un cierto estado de shock, ¿no?
en un cierto estado de estupor, porque estamos observando que el mundo está cambiando. Estamos observando que se están produciendo cambios de mucha profundidad en diferentes órdenes de la vida humana, y las administraciones públicas, de alguna manera, parece que no sabemos cómo reaccionar o cómo actuar ante esta realidad, ante este entorno que está cambiando. Está cambiando por la incorporación de las tecnologías, por cuestiones más generales sobre migraciones, por la complejidad de nuestras sociedades, ¿no? Estamos en un cierto estado de estupor, ¿no? Cuestiones más concretas o más específicas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de entrar, la propia dinámica política está cambiando, ¿no? Hay cada vez más actores políticos, digamos, más variados, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos desde la administración pública? Algunos autores, Carlos Ramió, que lo considero uno de mis maestros, lo plantea en su último libro de una manera pesimista, ¿no? Dice, estamos ante un desafío de supervivencia. A mí me gusta planteármelo desde esta perspectiva un poco más jocosa, ¿no? El ¿Qué me pasa, doctor?, ¿no? Esta película en la que el protagonista viaja a San Francisco, ¿no? Y tiene una serie de peripecias con Barbra Streisand, ¿no? Y sube, baja, ¿no? De alguna forma en la administración nos encontramos a veces de esta forma, ¿no? En una situación un tanto, ya digo, de estupor, de subidas, bajadas, momentos pendulares. Efectivamente, eso le suele pasar a las instituciones, ¿no? Hay momentos de péndulo, ¿no? Y en el caso de las administraciones públicas estamos en uno de ellos, ¿no? Y efectivamente, lo que realmente está pasando es que el arte de gobernar ha sido desafiado. A mí me gusta volver a rescatar este libro, ahora que se cumplen 25 años de su publicación, La reinvención del gobierno. Es seguramente el único libro sobre gestión pública que ha sido un bestseller internacional, ¿no? Uno iba al aeropuerto y se encontraba con La reinvención del gobierno. Yo siempre digo que un día me gustaría que algún libro de gestión pública nos lo pudiéramos encontrar en el Carrefour, ¿no? Yo me moriría tranquilo si algún día alguien consigue escribir un libro de gestión pública que se pueda comprar en el Carrefour, ¿no? Pues en este libro, que en su momento fue una referencia porque de alguna manera trataba de superar la idea de administración pública tradicional e incorporaba la noción de nueva gestión pública, se hablaba de esa frase: el arte de gobernar ha sido desafiado. Es decir, la forma de entender la administración está siendo desafiada. Este es el desafío o la situación en la que nos encontramos en el momento presente, ¿no? Es decir, ese arte de gobernar, cómo se gobierna, está siendo desafiado. Y eso lo estamos viendo efectivamente de muy diferentes maneras, ¿no? Y una de ellas, desde luego, desde la perspectiva de los ciudadanos, de la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía que por diferentes motivos nos observa con una mirada más crítica, con una mirada en la que de alguna manera deja de observarnos como algo ajeno, que está alejado, ¿no? y se quiere involucrar, ¿no? En lo que hacemos. Quiere no solamente involucrarse, sino que además de participar en mayor o menor medida, nos quiere hacer rendir cuentas, quiere de alguna manera también pedirnos cosas, quiere conocer lo que hacemos. En algunos casos, seguramente en un menor número de ellos, también quiere participar en los asuntos públicos, ¿no? Y esto, casualmente, no tan casualmente, no solamente ha sido en España con el 15M, ¿no? La primavera árabe, en los países del Mediterráneo. El caso yo soy el 99% en el Reino Unido, en Estados Unidos. Yo soy 132, que fue un movimiento del mismo corte en el caso de México, ¿no? O la revolución de los paraguas, ¿no? Lo del lazo amarillo, que nadie se siente ofendido, ya se lo habían inventado otros años, ¿no? La revolución de los paraguas en Hong Kong, ¿no? Hace unos años en China. También son movimientos que de alguna forma comparten la capacidad de movilización de otras personas que no se conocían entre sí en un momento concreto. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la disponibilidad de una serie de nuevas tecnologías, una nueva ola de innovación tecnológica. Hay diferentes autores que hablan de, estamos en
sería la quinta ola de innovación tecnológica. Manuel Castells lo que plantea sobre esto es que nos encontramos ante un nuevo tipo de tecnologías, no me refiero exclusivamente a las redes sociales, sino a plataformas de participación, etcétera, que sobre todo apelan al elemento distintivo del ser humano. ¿Cuál es el elemento distintivo del ser humano? Nuestra capacidad de comunicación. Eso es lo que nos diferencia de otro tipo de especies animales, ¿no? Y esa es la nueva ola de innovación tecnológica en la que nos encontramos. Y claro, todo esto nos lleva a convivir con un contexto en el que pasan muchas de estas cosas. A mí me gusta mucho una frase de Fernando Vallespín, que es profesor de Teoría Política en mi departamento, que habla de, efectivamente, estamos en una etapa en la que estamos en una etapa de desintermediación, ¿no? Estamos en un momento en el que la tecnología nos permite desintermediar, acercarnos, por ejemplo, a las instituciones, acercarnos a las empresas, sin la necesidad de intermediarios como los que teníamos antes, ¿no? Entonces estamos en un proceso, fijaos, de desintermediación, pero estamos buscando los intermediarios de la desintermediación. El ejemplo paradigmático de intermediario de la desintermediación sería Facebook. Fijaos lo que ha pasado en la política, ¿no? En la política se está cada vez desintermediando, es decir, un candidato a nivel político no necesita de su partido político, ¿no? Tenemos un presidente de Estados Unidos que ha sido elegido en contra de su propio partido, que no lo quería de presidente, pero él ha sido capaz, utilizando las redes sociales, de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Gracias a estos nuevos intermediarios de la desintermediación. ¿Para qué necesita su partido político? Pero si ya puede poner su teléfono móvil, se pone en Facebook Live y le están viendo, está contactando con millones de personas en tiempo real. ¿Vale? Entonces, efectivamente, están pasando cosas realmente que están cambiando la manera de entender cómo es nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la utilización de la sociedad, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Efectivamente, ya no hace falta ser un experto programador para cambiar, ¿no? Para publicar, por ejemplo, en redes sociales o utilizar la tecnología. La idea de implicación constante, la evaluación continuada, la trazabilidad, ¿no? Que nos permiten las tecnologías, el beta perpetuo. Estamos en un momento de aprendizaje continuado. Ya se ha acabado esta idea de un aprendizaje, ¿no? Una enseñanza compactada. Ahora estamos en un continuo aprendizaje. La idea de transparencia activa, la inmediatez, innovación abierta, y desde el punto de vista, estamos en un ámbito local, a mí me gusta mucho y rescato la idea de la globalización. Es decir, en un mundo en el que los problemas cada vez son más globales, paradójicamente, los municipios, los ayuntamientos tienen mucho que decir. Lo estamos viendo con un ejemplo muy concreto. Las plataformas, entre comillas, colaborativas, Airbnb, que no son colaborativas, Airbnb, etc. Plataformas que son globales, que las podemos encontrar, actúan en todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los problemas derivados de la utilización de estas plataformas son problemas locales. Es decir, Madrid, Barcelona, los centros de las grandes ciudades se están transformando y están experimentando nuevos problemas que ¿quién tiene que gestionarlos? Los ayuntamientos. De hecho, hace unos días, Palma de Mallorca, primer ayuntamiento que ha prohibido la operación que este tipo de plataformas opere en su municipio. Un problema global, una plataforma global que actúa a nivel local y que son los ayuntamientos, son los municipios los que tienen que reaccionar y los que sufren las problemáticas derivadas de ese tipo de problemas globales, ¿no? Por eso lo local en lo global es cada vez más importante, ¿no? Ahí también podríamos entrar en un debate vinculado a la soberanía, cuando hablamos de ecosoveranías, de la soberanía energética, cómo eso también tiene un impacto a nivel local. Pero efectivamente, lo local sigue, y no solamente sigue, sino que aumenta su presencia en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Desde luego ahí pongo el ejemplo de la Wikipedia, ¿no? A mí siempre lo toco así, conocimiento. Hace unos años, cuando yo a algún colega de la universidad, no, es que
vamos a utilizar la Wikipedia, ¿por qué no van a utilizar los estudiantes la Wikipedia? Dicen, tú estás loco. Hoy tenemos la mayor enciclopedia de conocimiento que ha existido en la historia de la humanidad, que desde luego ha sustituido a lo que era la enciclopedia británica, que era la enciclopedia de referencia. ¿Por qué? Pues por sus muchísimas ventajas, ¿no? Sus muchísimas ventajas, entre otras, algunas de las que planteo aquí, la inmediatez. Claro, ¿cómo no va a ser la Wikipedia mucho más, digamos, interesante y mucho más importante que la enciclopedia británica, si la Wikipedia, cuando se produce un acontecimiento, puede ser actualizada en tiempo real? Claro, no puede competir. Se ha producido una disrupción, hablábamos antes de innovación. Claro, en ese ámbito, en la generación, ¿no?, de conocimiento enciclopédico, se ha producido una disrupción como consecuencia de la utilización intensiva de un nuevo tipo de tecnología que permite desarrollar ese carácter social, en este caso de la creación de conocimiento, ¿no? Conocimiento creado de forma colaborativa. Por supuesto, con todas las imperfecciones que tiene la Wikipedia, etc. Entonces, esto es lo que nos encontramos. Este es el contexto en el que estamos. Todo esto que implica para el gobierno abierto, ¿no? Y para nuestros gobiernos, administraciones. Por cierto, aprovecho para decir que me ha gustado que en esta semana se llama Semana de Administración Abierta, ¿no? Yo siempre tengo una lucha con esto porque tendemos a traducir el government en inglés por gobierno, cuando realmente en inglés eso significa administración, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, lo dejamos para otro día. ¿Qué implica todo esto para el gobierno abierto? ¿No? Esta es la serie Yes Minister, que en los años 70, fijaos, ya se hablaba de gobierno abierto. El primer capítulo de esta serie se llama Open Government, ¿no? Porque llega el nuevo ministro de Administración Pública y quiere cambiar la administración pública. Sus altos funcionarios le dicen, Yes Minister, usted no se preocupe que nosotros vamos a estar aquí muchos años y usted se marchará dentro de 2 o 3 y aquí se va a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y usted venga aquí con sus nuevas ideas de gobierno abierto, que eso ya veremos lo que se hace, ¿no? Pero bueno, esto es de los años 70. Ahora estamos en otra etapa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno, el gobierno abierto no es un tema nuevo, es algo que estaba ahí presente, sobre todo muy vinculado a los temas de acceso a la información pública. De hecho, hay publicaciones de los años 50 que ya mencionan ese término de gobierno abierto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Obama, ¿no?, en el año 2009, su primera medida de gobierno es este memorándum por la transparencia y el gobierno abierto, ¿no? Es decir, Obama se da cuenta de que este es el tema. Claro, no es casual. La gente que está trabajando con Obama en su campaña, en el año 2008, son personas que vienen de las grandes compañías tecnológicas, de Amazon, ¿no?, de Facebook, etcétera, que ya le están asesorando sobre hacia dónde tiene que orientar su campaña electoral y su mandato, ¿no? Entonces, su primera medida es esa, que diferencia con el presidente actual, ¿no? Y lo convierte en su eje de trabajo. Eje de trabajo en torno a 3 pilares, que ya los conocéis, ¿no? La transparencia, que sobre todo lo que plantea es, tenemos que, las administraciones públicas tienen como principal eje de trabajo, ¿el qué? Los datos. La materia prima con la que trabajamos en la administración pública, que son datos de los ciudadanos, fechas de nacimiento, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Datos. Esa información la tenemos que poner en valor. Esa información además es propiedad de la ciudadanía. ¿Por qué no la compartimos? ¿No? Esa es la lógica de la transparencia. Y por supuesto de la rendición de cuentas, ¿no?, que va vinculada a ella. La participación implica que desde las administraciones públicas tenemos que promover la colaboración con los ciudadanos, o la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es decir, no me sirve exclusivamente la transparencia, poner los datos, sino que tenemos que involucrar a la ciudadanía, ¿no?, a través de la participación. Y finalmente la colaboración, que es un concepto un poco más complejo, ¿no?, porque dependiendo de dónde nos encontremos se define de una manera distinta. La colaboración tiene mucho que ver con la interacción entre administraciones públicas. No podemos hablar de gobierno abierto si entre las administraciones públicas no nos hablamos, si no compartimos con el departamento que tenemos a nuestro lado.
¿no? Entonces, la colaboración se convierte en un eje central, al mismo tiempo que también hablamos de colaboración en la relación con otros actores del entorno. Sobre todo en el ámbito de la prestación y de la coproducción de servicios públicos. Acabo de participar hace 2 o 3 semanas en el Congreso Mundial sobre Gestión Pública. Os aseguro, el concepto de moda a nivel internacional sobre gestión pública es coproducción de servicios. ¿Cómo somos capaces de coproducir con la ciudadanía? Generar nuevos servicios involucrando a los ciudadanos. Ahí es donde se integra la noción de colaboración. No en grandes políticas que estarían más ligadas a la participación, sino en cómo solucionamos problemas concretos de los ciudadanos. Fijaos, a nivel local, esto qué impacto tiene, ¿no? La coproducción. Y efectivamente, antes comentábamos, sí que es cierto que vamos a estar toda la sesión hablando de gobierno abierto y sería bueno que tuviéramos algún tipo de definición. Lo comentábamos antes, hace como 2 años aproximadamente, dentro de la red social Novagov, lo planteó Alberto Pérez Zárate, al que todos seguramente o algunos conoceréis, muy bien, buen amigo, planteó, vamos a hacer un debate en torno a este concepto. Y creo que toda la colaboración de decenas de personas dentro de la red social, yo creo que dio su fruto, fue complejo, y se llegó a un punto de encuentro que yo creo que es muy interesante sobre lo que significa gobierno abierto, que desde luego implica esa idea de interacción sociopolítica, ¿no? Un nuevo modelo de interacción sociopolítica, de relacionarnos con los ciudadanos, de entender cómo funciona la política, que se basa en esos pilares que os mencionaba, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, y que instaura una manera de gobernar más dialogante. Esto es muy importante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, al tiempo que reconoce a la ciudadanía un papel corresponsable. Es decir, aquí ya se está hablando de un tipo de gobierno más horizontal, pero al mismo tiempo con una mayor corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Muy importante también, los fines pretendidos del gobierno abierto o vinculados al gobierno abierto no es vamos a participar por participar o vamos a ser más transparentes por ser más transparentes, sino que es vamos a mejorar los procesos de toma de decisiones, que es uno de los problemas que tenemos en el ámbito del gobierno y del sector público, así como la implicación de la ciudadanía en la gestión de lo público, ¿no? Todo eso, ¿cómo? Pues poniendo a disposición de la ciudadanía el conocimiento, la información y poniendo en marcha la innovación pública. A mí me parece una buena definición de lo que es gobierno abierto, es muy ambiciosa, muy de deber ser, pero que de alguna forma nos permite visualizar que con esta noción de gobierno abierto estamos ante, efectivamente, un deber ser, hacia dónde nos tenemos que orientar. Es decir, es un camino que está jalonado de diferentes momentos, ¿no? Que lo podemos visualizar de esa manera, ¿no? Como un modelo de madurez, en donde primero tenemos que desarrollar transparencia de datos, desarrollar participación, promover la colaboración para, digamos, aumentar o llegar hacia ese, digamos, objetivo deseado que es el del gobierno abierto, ¿no? Todo esto que implica que efectivamente a medida que vamos subiendo, ¿no? En este modelo de madurez, aumentamos el compromiso ciudadano, tenemos que aumentar el valor público de lo que hacemos, ¿vale? Y lógicamente a nivel interno eso supone una mayor complejidad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista gerencial y de los riesgos y desafíos que se nos plantean. Es evidente. Este camino, este modelo de madurez nos lleva a esta lógica. También lo podemos ver desde el punto de vista, el gobierno abierto, a mí me gusta este marco de Osimo, que lo plantea el gobierno abierto en todos los ámbitos de la política pública, en las diferentes fases. Es decir, cuando una política pública accede a la agenda pública, en la agenda setting, desde el diseño de la política pública, la implementación y la evaluación. Es decir, desde este punto de vista podríamos pensar en el gobierno abierto como algo integrado en las diferentes fases de la política pública. Como veis en este gráfico, cada uno de esos momentos tiene una serie de herramientas que podemos utilizar en el día a día de implementación del gobierno abierto.
Bien, llegados a este punto, ¿qué nos dice la evidencia? Es decir, os comentaba al principio que iba a dedicar un poquito de tiempo a no solamente hablar del deber ser, de la parte más teórica, sino a aterrizar. Y aquí es donde voy a aterrizar. No voy a aterrizar en lo que está pasando ahora en los ayuntamientos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué nos dicen los datos, la evidencia sobre el gobierno abierto? En el ámbito local, en España, ¿vale? Hace 2 años hicimos un estudio bastante intenso en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, en el que pasamos un cuestionario bastante completo, con más de 20 preguntas relacionadas con el gobierno abierto. Específicamente, la verdad es que de hecho tenemos el informe, lo tenéis a vuestra disposición para que lo podáis leer. Yo me voy a focalizar o me voy a centrar en algo que me interesa mucho y que creo que a vosotros también os puede interesar mucho, y es cómo perciben o cómo percibís los responsables de las políticas de gobierno abierto el gobierno abierto. ¿Qué significa para vosotros el gobierno abierto? ¿Vale? Esto que puede parecer que es una tontería, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque esto nos muestra, y de hecho vamos a ver efectivamente cómo los datos nos dan evidencias, cómo se está implementando, cómo se está implantando en la realidad esto del gobierno abierto, ¿no? Y vosotros mismos, ¿no?, los responsables de las políticas de gobierno abierto, nos estáis dando la evidencia. Pero entonces os voy a poner algún dato concreto sobre esto. Bueno, este es el estudio, que lo podéis descargar en la zona de descargas del laboratorio de Novagoclad, que tenéis varios diferentes documentos. Esta es una colección en estudios Academia. Datos concretos. No voy a presentar más que 4 gráficas. Una primera cuestión que planteamos en el cuestionario era más general sobre el tipo de herramientas que se utilizaban para el gobierno abierto, ¿no? Y entonces aquí preguntábamos por qué herramientas los responsables del gobierno abierto consideraban más eficaces para desarrollar la transparencia, ¿no? Y como veis aquí, fundamentalmente lo que vemos es que lo más relevante, lo más eficaz por parte, o que se considera desde los propios gobiernos, es la existencia de la página web del ayuntamiento, en un portal específico de transparencia, ¿no?, incluso en las oficinas de atención al ciudadano, ¿no? Fijaos qué poco ambicioso, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad, es decir, tenemos, ya esto nos va dando una pista, tenemos una visión de la transparencia muy vinculada a la normativa jurídica sobre lo que tiene que ser la transparencia, que está asociada efectivamente a tener un portal específico sobre transparencia. De la misma forma, sobre la participación, fijaos, la herramienta que todavía se sigue considerando por parte de los responsables de gobierno abierto a nivel local como la más eficiente, fijaos, las juntas vecinales y de barrio, ¿no? Es decir, que todavía tenemos una manera de entender, ¿no?, la participación que está muy vinculada a los instrumentos tradicionales. Por supuesto, se van incorporando nuevas herramientas, sin duda, portales de participación, ¿no?, desde luego las páginas web institucionales. En el caso de la participación, muy interesante, la utilización de las redes sociales, también como otro espacio para desarrollar esa participación desde una nueva dimensión. Si nos vamos a la parte conceptual, ¿no?, entonces si queréis luego después podemos incluso debatir sobre esto, ¿no?, en el espacio de preguntas. Si nos vamos a la parte conceptual que os comentaba, ¿no?, es decir, cómo perciben los responsables de gobierno abierto el propio concepto de gobierno abierto. La mayoría de ellos lo plantean, por supuesto, relacionado con la transparencia, la participación, ¿no?, menos con otro tipo de cuestiones, ¿no?, la política de acceso a la información, un nuevo modelo de gestión pública, un diseño de participación ciudadana, son otras nociones. Le dimos una vuelta de tuerca a esta cuestión, ¿no?, y entonces le preguntamos, teníamos otra pregunta en la que, para que no se nos escaparan, ¿no?, preguntábamos qué nivel de asociación le da usted a la noción de gobierno de gobierno abierto con otros conceptos, ¿no?, que son estos de aquí: datos abiertos, democracia, colaboración, transparencia, redes sociales, etc. Como veis,
hay 5 conceptos que se consideran como relevantes, clave cuando hablamos de gobierno abierto. Uno es el de datos abiertos, democracia, ¿vale? Fundamentalmente transparencia, acceso a la información y desde luego también participación. Estos son los conceptos que tienen un nivel de asociación más alto con el gobierno abierto. Y aquí llegamos a la parte que es realmente lo sustantivo de los datos. Es decir, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué significa? ¿No? Esto es lo difícil cuando hacemos investigación de este tipo, que esto es investigación básica. ¿Cómo traducimos esto? La traducción nos llevó a ir más allá en nuestros análisis, ¿no? Y lo que hicimos fue lo que se llama un análisis factorial, que es una cosa un poco más compleja que presentamos el año pasado en la Conferencia Internacional sobre Gobierno Digital. Y básicamente la conclusión está en este gráfico, en esta tabla que os voy a tratar de explicar. Lo que hicimos fue vincular todos esos conceptos, los clasificamos en 3 categorías. Realmente el análisis nos permitió clasificarlos en 3 categorías o factores, que los denominamos perspectiva de los valores democráticos y corresponsabilidad, perspectiva de la innovación tecnológica y perspectiva de la disponibilidad y acceso a la información pública. Pues esta es la clave, aunque puedas parecer así un poco complejo. Lo traduzco. ¿Cómo se está implantando el gobierno abierto a nivel local en España? En base a estas 3 perspectivas. Es decir, tenemos directivos públicos que sobre todo están focalizándose en promover nuevos valores democráticos, en desarrollar nociones de corresponsabilidad con la ciudadanía. Tenemos otro tipo de directivos que se orientan más a promover la innovación tecnológica, a desarrollar plataformas de participación o de transparencia, es decir, a desarrollar, a promover la administración electrónica, la noción de ciudades inteligentes, las nuevas tecnologías. Y finalmente tenemos un tercer grupo de modelos de implementación que están vinculados a poner a disposición de la ciudadanía más información, más datos. Es decir, y esto, si os dais cuenta, tienen un encaje con los diferentes, efectivamente, tipos de directivos que están al frente de estas políticas. Directivos, fijaos, que están en departamentos, en muchos casos, de innovación tecnológica, ¿no? Que dirigen las políticas de gobierno abierto y se focalizan en esa dimensión tecnológica. Directivos que tienen un perfil más jurídico y que se orientan hacia esa lógica de poner, digamos, a disposición de los ciudadanos más datos, más información en base a la normativa, ¿no? La perspectiva de disponibilidad y acceso a la información pública. Y finalmente, lo que os comentaba, directivos que promueven esos valores democráticos, ¿no? Y que en muchos casos proceden de movimientos sociales, ¿no? Que se han incorporado al ámbito de la gestión de lo público y que están liderando el gobierno abierto desde esa perspectiva. Pues bien, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué esta conclusión es relevante y para mí es muy importante? Porque si no somos capaces de incorporar estas 3 visiones al desarrollo del gobierno abierto, tendremos problemas. Y la implementación del gobierno abierto estará descompensada. Y de hecho, hay muy pocos ayuntamientos en España que estén siendo capaces de alguna forma, generar una visión lo más equilibrada posible en relación con esas 3 perspectivas. Innovación democrática, innovación tecnológica y disponibilidad y acceso a la información pública. Yo creo que es la principal contribución de esta investigación, y estos datos, los datos del estudio, nos han permitido llegar a esta conclusión que entendemos que es importante desde el punto de vista de la implementación de las políticas de gobierno abierto y de alguna manera hacia dónde nos tenemos que encaminar cuando hablamos de gobierno abierto. Próximos pasos, y con esto ya voy acercándome a la parte final de la presentación. Más allá de los límites del gobierno abierto, hacia una gobernanza inteligente. Os comentaba al principio que aunque sonaran tanto, digamos, ambicioso o hablar de gobierno abierto, también tiene que estar vinculado a la idea de gobernanza inteligente. La idea de ciudades inteligentes
de alguna forma está asociado a esto, pero ahora os plantearé qué es el elemento diferencial que yo entiendo cuando hablamos de gobernanza inteligente, y no soy el único que lo plantea de esta manera. Claro, el punto de partida lo hablábamos antes. ¿Quién está en contra del gobierno abierto? ¿Quién está en contra de la transparencia? ¿Quién está en contra de la participación? ¿Hay alguien que le preguntemos y diga, no, yo es que estoy en contra de la participación, estoy en contra de la transparencia? ¿Hay alguien? Pues efectivamente sí hay alguien, ¿no? No sé si conocéis que ahora se está poniendo de moda, este filósofo coreano-alemán, se llama Byung-Chul Han, que tiene varios libros que os recomiendo y que es contrario a la transparencia, que es contrario a la participación. Y os aseguro que tiene unos argumentos muy sólidos, aunque no los compartamos, sobre los problemas, los nuevos problemas que está planteando la transparencia, por ejemplo. Simplemente por hacer una pequeña mención, ¿no? Pensad Wikileaks, ¿no? La mayor puesta a disposición de información sobre el ámbito diplomático, ¿no? Sobre la diplomacia, ¿no? Que fijaos, siempre ha sido un ámbito de lo público basado en ¿qué? Pues en el oscurantismo, en el opaco, ¿no? Es decir, las negociaciones diplomáticas siempre han estado basadas en la opacidad. Claro, lo que plantea Byung-Chul Han tiene cierta lógica. Lo que dice es, claro, si todo es transparente, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo vamos a negociar? Sobre todo pensando en la política. ¿Cómo vamos a, de alguna forma, hacer renuncias si cuando en el momento preciso en el que las estamos haciendo nos están grabando en directo, ¿no? Claro, eso puede dificultar, y de hecho ya lo estamos empezando a experimentar, puede dificultar el propio funcionamiento de la política, ¿no? Y desde luego, eso trasladando, que a mí es lo que me interesa, ponerlo cuando hablamos con el foco en la administración pública. Si de repente nosotros, os voy a poner un ejemplo, sabemos que nuestro correo electrónico institucional, su contenido en el futuro puede estar en abierto, porque como somos empleados públicos y lo que hacemos en el ejercicio de nuestra función se va a poner en abierto, ya nos cuidaremos de qué vamos a escribir en un correo electrónico institucional, ¿no? Entonces eso puede dificultar la acción que desarrollamos en nuestro trabajo. Este es el argumento que plantea Byung-Chul Han, ¿no? Y no es un argumento que no debamos de tener en cuenta. Yo creo que es interesante, insisto, aunque no lo compartamos, porque tiene elementos de reflexión. Lo mismo con la participación. Uno de los fenómenos que estamos viendo, también uno de los temas que he estudiado en los últimos años, el tema de las redes sociales, la idea del enjambre. Eso en redes sociales se ve muy claramente, ¿no? Es decir, el famoso o político que tiene una metedura de pata en redes, inmediatamente va el enjambre, ¿no? de una opción política distinta, ¿no? Y se empiezan insultos, cosas negativas, los haters, no sé qué, el enjambre. No, eso dura poco, ¿no? Después aparecen otros temas y los enjambres van circulando, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma esto desde el punto de vista de la participación puede tener efectos nocivos, como estamos viendo con la aparición de determinadas opciones que efectivamente de alguna manera actúan de esa manera y que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema pues veremos hacia dónde se encamina, ¿no? Del Open Government a la gobernanza inteligente. Hay un libro que os recomiendo que es de Beth Novak, que fue la primera asesora del presidente Obama en el desarrollo de su área de gobierno abierto, que se llama Ciudadanos Inteligentes, Estado más Inteligente, ¿no? De hecho, antes lo he mencionado, una de las tendencias hacia donde va el gobierno abierto desde luego es a incorporar al resto de poderes del Estado. Estamos pensando siempre en gobierno abierto ejecutivo. ¿Por qué no tener parlamentos abiertos? ¿Por qué no tener también poder judicial abierto? ¿No? Fijaos con la que está cayendo, claro, efectivamente, ¿no? Pues esa idea de Estado abierto. En un libro que publicamos el año pasado sobre nuevas tendencias en la gestión pública, también planteamos esta idea que está relacionada con la noción de innovación abierta, gobernanza inteligente, tecnologías sociales, en unas administraciones que tienen que ser más colaborativas. ¿Y esto cómo lo concretamos?
¿En qué de alguna forma se concreta esto de la gobernanza inteligente? Primero, eso con lo que empezaba al principio. El arte de gobernar ha sido desafiado. Ya no nos sirve con ser más transparentes, más participativos y más colaborativos. Aquí lo que está pasando, ¿qué es? Pues lo que está pasando es que el sector público ha perdido el monopolio de la solución de los problemas públicos. Estamos hablando de que estamos ante una crisis de intermediación. Claro, si nosotros pensamos en el sector público, ¿de qué somos intermediarios? ¿De qué somos intermediarios en la administración pública? Somos intermediarios entre los ciudadanos y ¿qué? Y la solución de los problemas públicos. Las administraciones públicas lo que hacemos, tenemos que aportar valor en ese proceso de solución de los problemas públicos, porque si no lo hacemos, los ciudadanos, no os preocupéis, que ya resolverán sus problemas por otras vías. Ya está pasando. Y de hecho ya están utilizando estas nuevas tecnologías sociales para solucionar problemas públicos al margen de las administraciones públicas. Este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío. La noción más vinculada a esta idea de gobernanza inteligente. El conocimiento experto. Esto lo desarrolla Beth Novak muy bien en su libro y lo que dice es que el conocimiento experto efectivamente no está solo dentro de la administración pública. El conocimiento está disperso en la sociedad. Es decir, los ciudadanos saben el qué, cómo solucionar los problemas públicos. Y tienen conocimientos, habilidades que nos pueden ayudar a nosotros como administraciones públicas a hacer mejor nuestro trabajo. ¿Vale? Esto es lo que está detrás de esa noción de gobernanza inteligente. Y claro, lógicamente, esto lo que lleva es a que la acción colectiva se modifica, se transforma, es decir, cómo los ciudadanos, cómo, digamos, las sociedades interactúan para resolver esos problemas sociales, cambian y entonces aparecen plataformas sociales, espacios de generación de ideas, laboratorios de innovación como propuestas. Esto es lo que estamos viendo. Efectivamente, tenemos que ir más allá de preguntar lo que las personas sienten para preguntar qué saben y qué pueden hacer, ¿no? Es decir, tenemos plataformas de participación en Internet donde le dicen, bueno, ¿y usted qué piensa sobre este tema? Está muy bien que sepamos lo que la gente piensa sobre un tema, pero también tenemos que preguntar qué saben los ciudadanos y qué pueden hacer para solucionar una determinada problemática social. Incorporamos consultas ciudadanas, ¿no? Le estamos preguntando a los ciudadanos qué piensan, ¿no?, sobre determinadas temáticas. Eso está muy bien, ¿no? O, por ejemplo, las peticiones, ¿no?, el caso del sistema de peticiones del gobierno y del Parlamento británico. O las plataformas, por ejemplo, el caso de París, ¿no?, donde efectivamente lo que se hace es solicitar ideas a los ciudadanos sobre determinadas cuestiones. El caso exitoso del Ayuntamiento de Madrid, que va en esa misma línea. ¿Tienes alguna idea para cambiar Madrid? Le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos aporten ideas, al final cómo se sienten sobre una determinada temática. El caso de Challenge.gov en Estados Unidos, agencias públicas que plantean un determinado problema y que le piden a los ciudadanos soluciones. De hecho, dentro de un espacio en el que diferentes ciudadanos van aportando soluciones que son votadas y la que más apoyo recibe consigue no solamente ser implementada, sino que además al ciudadano que la plantea se le da una compensación económica, ¿no? Es decir, que ya incorporamos nuevas nociones. Incluso ya desde el punto de vista de esto se está trabajando mucho, podeando tu solución en México, es decir, involucrando a los hackers cívicos para que utilicen la tecnología para solucionar determinadas problemáticas que plantean ciudadanos. El caso de las apps también, es decir, involucrar a los ciudadanos en la creación de apps para solucionar determinadas problemáticas concretas. Como veis, coproducción, ¿vale? Ejemplos de coproducción. Un ejemplo que creo que es poco conocido, pero que es muy interesante, Santander CityBrain, que es una herramienta que está vinculada a la generación de ideas. En este caso es muy interesante, porque además de eso se utiliza la gamificación. Los ciudadanos reciben puntos a medida que van interaccionando dentro de la plataforma.
De alguna forma, de hecho, si proponen una idea se le dan puntos. Si interacciona con otros ciudadanos se le dan más puntos. Fijaos, esto sí puede ser interesante, si podría ser disruptivo. Podríamos tener ciudadanos, ¿no?, muy bien valorados, y de hecho lo que se está planteando es, bueno, pues aquellos ciudadanos que se involucran en los asuntos públicos, ¿por qué no, por ejemplo, le hacemos una reducción en el pago de los impuestos? O le hacemos una reducción en el pago de las instalaciones deportivas. Esto ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo. Hay quien dice, bueno, aquellos ciudadanos que se involucren más, ¿por qué no le damos mayor posibilidad, digamos, un mayor número de votos en las elecciones? Eso ya sería un poco demasiado audaz, ¿no? Pero efectivamente, fijaos el cambio de paradigma, claro, involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos y que eso, de alguna forma, tenga algún tipo de recompensa para lograr esa mayor involucración. Casos como PulsePoint, que de alguna forma desde fuera de la administración lo que hacen es identificar dónde hay desfibriladores a lo largo de la ciudad, de manera que se involucran los ciudadanos a diferentes comunidades para que siempre están digamos, a buena disposición. El caso de Fix My Street, que muchos conoceréis, en donde dentro de esta plataforma, que no pertenece a ninguna administración, lo que se hace es pedir a los ciudadanos que hagan reportes de problemas en su ciudad, ¿no? Y de manera colaborativa se va generando, ¿no?, un espacio donde los ciudadanos pueden conocer en tiempo real cuánto tiempo tarda su administración en resolver un determinado problema. ¿No? Fijaos qué impacto puede tener, ¿no? Si nos vamos a cambiar de residencia, ¿no?, tenemos que elegir entre dos municipios, nos vamos aquí a esta plataforma y vemos qué ayuntamiento es el más eficiente al resolver los problemas de sus ciudadanos, ¿no? Ese es el valor que tiene Fix My Street, porque esto ya lo hacemos nosotros como ayuntamientos. ¿Cuál es el valor de esta plataforma? El carácter social, ¿vale? El hecho de que lo comparten todos, o se pueden compartir problemáticas de todos los ayuntamientos. Si nos focalizamos en empleados públicos, el caso de Novagó y la colaboración entre empleados públicos. Efectivamente, cuando hablamos de conocimiento experto, no solamente me estoy refiriendo hacia afuera, es que en la administración pública hay muchas personas que tienen conocimientos que de alguna manera no están aprovechados porque no los conocemos. ¿Por qué no utilizarlos colaborando con otras administraciones públicas? De alguna manera ese es el espíritu que está detrás, ¿no?, del caso de Novagó, que también lo tiene la Universidad de Pernove con el caso de la red de innovadores, que tiene una lógica muy parecida. En el sector público tenemos una cantidad muy importante de innovadores que tienen competencias sobre diferentes temáticas o sobre diferentes ámbitos que en muchos casos no conocemos, no están validadas. Ahí están estas oportunidades de validación. Y finalmente, y con eso ya concluyo, el caso de los laboratorios de innovación. Claro, los laboratorios de innovación se están convirtiendo en espacios para generar y promover nuevas dinámicas, sobre todo de coproducción de servicios con la ciudadanía. Hay diferentes ejemplos muy interesantes, tanto en Europa como en América, también en América del Sur. El caso ahora lo mencionaré, del Laboratorio de Gobierno de Chile, es una referencia a nivel internacional. Y básicamente aquí veis la dinámica o la metodología del laboratorio de gobierno, que va desde la exploración institucional, identificar un desafío concreto, un problema público concreto, generar ideas, desarrollar un prototipo y testear ese prototipo de solución, el pilotaje de la implementación y de la evaluación, y gestionar el conocimiento para que ese ejemplo, esa solución que se ha aportado a un determinado problema, se pueda reutilizar en otros casos. Ese es el modelo de trabajo que, por ejemplo, se ha utilizado en un ejemplo muy concreto en Chile, que era el de la factura de la electricidad. Es decir, la gente no, como sucede en muchos casos, ¿no?, en muchos países, la gente no entiende la factura de electricidad. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon para ese problema concreto una pequeña comunidad en la que involucraron a usuarios, a ciudadanos, a gente de la administración vinculada a este tema y a las empresas del sector de la energía, para configurar una factura que fuera entendible para los ciudadanos. Este es el ejemplo arquetípico de coproducción de servicios. Algo muy concreto, muy sencillo, que
tiene un impacto real en los ciudadanos y que de alguna manera con esa colaboración se puede llevar a cabo. Nosotros también hemos llevado a cabo un proceso de este tipo en el Laboratorio de Innovación Pública. En este caso, todas las administraciones no pueden tener su laboratorio, ¿no? Pues, en este caso, la Universidad Autónoma con Novago, pues hemos desarrollado este laboratorio para que pueda ser, digamos, utilizado como espacio de experimentación, ¿no? Con también una metodología que está vinculada a lo que os planteábamos, desde el diagnóstico, la colaboración, el desarrollo de prototipos, la capacitación e implementación y el aprendizaje. Y con esto concluyo. El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada, ¿no? Es decir, para progresar es necesario que empecemos a cambiar nuestras mentes. Es necesario que realmente nos creamos esto del gobierno abierto, todo esto de la innovación. El mundo, desde luego, está cambiando. Nosotros en la administración pública tenemos un desafío mayúsculo. En este mundo de la desintermediación, si no somos capaces de aportar valor a la sociedad, no voy a decir que terminaremos desapareciendo mañana, pero os aseguro que tendremos dificultades. Torres más altas han caído, ¿no? Entonces, el sector público tiene que ponerse las pilas. Nos tenemos que poner todos las pilas y, sobre todo, tenemos que aportar valor a la ciudadanía. De lo contrario, pues los ciudadanos, ¿qué es lo que harán? Buscarse alternativas por su cuenta, porque además es que tienen las herramientas para hacerlo. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Pinto la invitación para participar en esta jornada. Vamos a intentar convenceros de por qué puede ser muy interesante reglamentar la participación en el ámbito local. Y claro, si un secretario del Ayuntamiento viene a intentar convenceros de que dictemos un reglamento más en el Ayuntamiento, pues probablemente de entrada os echéis un poco para atrás y penséis que ya están los secretarios, ya están los habilitados con lo de siempre. Más reglamentos, más ordenanzas, etc. Pero no es el caso. No es el caso porque en materia de participación ciudadana tenemos una regulación legal, un marco normativo en estos momentos mínimo. Es decir, tenemos una regulación que efectivamente parte de la Constitución española, que nos habla de que los poderes públicos tienen que promover condiciones de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Tenemos una legislación de régimen local que poco a poco, con calzador, he metido algún artículo más que ha regulado la materia de participación, pero de una manera muy elemental. Es decir, la legislación de régimen local al final regula desde hace años las consultas populares, figura complicadísima de aplicar en la práctica y que ha generado muchísimos problemas. De hecho, las estadísticas sobre consultas populares legalmente realizadas con autorización del gobierno y demás en España desde que se editó la ley de régimen local en el 85 es bajísima. Podemos estar hablando de 20 o 25 en total en toda España en todo este periodo de tiempo, con lo cual es una figura que no ha funcionado. Luego, por otra parte, también se ha regulado tradicionalmente la participación a través de asociaciones vecinales, una regulación que también está en la legislación de régimen local, y bueno, pues que contiene una serie de pautas sobre el registro de asociaciones vecinales, etcétera, una serie de condiciones para poder hacer estos registros y demás. Y en los últimos años se ha ido introduciendo alguna figura con alguna de las reformas que ha habido de la ley de régimen local, y hay una que considero que es muy interesante y que nos marca un poco el camino para reglamentar las vías de participación en el ámbito local. En una modificación del artículo 70, se introdujo el artículo 70 bis, que estableció el carácter orgánico que tenían que tener a partir de ahora las normas locales que decidieran regular tanto los medios como los órganos de participación ciudadana. Bueno, en el ámbito local, las normas de carácter orgánico se supone que son las más importantes. Es decir, el reglamento orgánico es el reglamento que regula el funcionamiento del Pleno, el estatuto de los concejales, el resto de órganos obligatorios preceptivos de una corporación local. Pues bien, aquí esta modificación de la ley de régimen local ha pretendido que la regulación que lleva a cabo la entidad local en materia de participación tenga también carácter orgánico. Es
Por tanto, yo creo que es un primer dato positivo e interesante de esa intención del legislador de que a nivel local empecemos a regular, a reglamentar la participación ciudadana. Bien, aparte de la legislación de régimen local, estatal, que evidentemente se aplica a todas las entidades locales, las distintas comunidades autónomas han ido dictando distintas normas en materia de participación, pero la regulación es muy desigual. La regulación además está incluso dispersa en el tipo de ley o la denominación de la ley autonómica que está regulando esta materia. Nos encontramos con algunas normas que son normas de participación. En los últimos años incluso se han convertido en leyes de transparencia y participación. A raíz de la Ley 19/2013 ha habido un mare magnum de legislación autonómica en materia de transparencia, y alguna de esa legislación es legislación no solamente de transparencia, sino también de participación. Recordemos que la Ley de Transparencia Estatal no es una norma de participación, no tiene prácticamente ninguna regulación en esa materia, no pretende regular la participación, sino que lo deja en manos, evidentemente, del resto de gobiernos, pues, tanto autonómicos como en este caso locales. Por otra parte, hay legislación de régimen local autonómica que en algún caso sí que ha decidido dar un paso más adelante del que había dado la propia ley de régimen local y ha regulado nuevas figuras en materia de participación ciudadana. Y por otra parte, pues nos podemos encontrar con alguna norma específica en materia de participación, como sucede por ejemplo en Andalucía, con una ley además muy reciente y muy ambiciosa, la Ley 7/2017 de participación ciudadana en el ámbito tanto autonómico como local en Andalucía. Por tanto, vemos cómo a nivel de las comunidades autónomas, alguna está recogiendo el guante de esa falta de legislación estatal y está dictando normas, otras no. Y como podéis ver ahí en el listado, algunas de estas normas tienen bastantes años. Es decir, estamos hablando de normas de hace 20, 30 años, que evidentemente los medios de participación ciudadana en el ámbito local en aquel momento no tenían nada que ver con lo que podemos hacer ahora, especialmente con las nuevas tecnologías. ¿Qué posibilidades nos plantea un reglamento orgánico de nuestra entidad local, en concreto de nuestro municipio, que es el espacio idóneo para fomentar la participación? ¿Qué posibilidades nos da? Es decir, ¿qué podríamos regular en esta materia, ¿no? Y desde la FEM, en este caso, cuando se nos ha planteado que se creara un grupo de trabajo para actualizar el anterior reglamento de participación ciudadana de hace 12 años, pues bueno, esa es la primera pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Desde los distintos compañeros y compañeras que hemos estado participando en este grupo de trabajo. ¿Qué podríamos incorporar respecto de lo que hay en la legislación? Lo que hay en la legislación supone que es lo único que ahora mismo es exigible y obligatorio para las entidades locales, y por tanto, ¿qué podemos mejorar y desde las propias entidades locales regular y por tanto obligarnos, que la propia entidad local se obligue en sus estructuras tanto de gobierno como administrativas a potenciar realmente la participación ciudadana? Pues bien, en el nuevo borrador de reglamento de participación, reglamento orgánico de participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos trabajado fundamentalmente sobre 4 ejes. Bueno, el eje de las asociaciones vecinales, no voy a entrar en él, evidentemente está previsto en la legislación, hay que volverlo a regular, hay que mejorar esa regulación, detallarla un poco más, crear, por ejemplo, la figura de las asociaciones vecinales de utilidad pública, es decir, aquellas que consigan esa declaración por parte del ayuntamiento, pues tendrán ciertas ventajas o ciertos privilegios respecto del resto de asociaciones vecinales, pero nos ha interesado muchísimo el resto de medios de participación. Por una parte, bueno, hemos intentado configurar derechos de la ciudadanía a participar en los asuntos locales. Es decir, esos mecanismos que van a venir directamente de iniciativa de la ciudadanía, que no van a ser promovidos ni tutelados de entrada por parte de la entidad local. Junto con la tradicional regulación del derecho de petición, que tiene una regulación además en una ley orgánica y que no es muy de detalle, evidentemente no corresponde pormenorizarlo más, porque regula incluso hasta los plazos de contestación, etcétera. Nos habían interesado otras figuras, ¿no? Otras figuras, por ejemplo, como el derecho de formulación de quejas y sugerencias. Es decir, el que este trámite, que normalmente la mayoría de las entidades locales ya lo tienen disponible, y tenemos ahí, pues tanto en la página web, pues un buzón de escriba al alcalde, escriba a la alcaldesa, tenemos ahí, como comentaba anteriormente Ignacio, pues mecanismos vía redes sociales de denuncia, por ejemplo, del estado de la vía pública, etcétera.
bueno, hemos considerado que podría ser interesante que lo reguláramos y estableciéramos ciertas obligaciones de la entidad local de dar publicidad a la relación de quejas y sugerencias que se presentan. Y algo tan sencillo como que haya un informe anual, por ejemplo, en el que la entidad local lo publique posteriormente en la web y aparezcan relacionadas todas las quejas y sugerencias, incluso felicitaciones en su caso, que se han planteado respecto del funcionamiento de los servicios públicos. Por otra parte, también se ha planteado la regulación del derecho de propuesta. Acabamos de ver un ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, posteriormente nos lo va a comentar Raquel con más detalle, estas experiencias reales de implantación del derecho de propuesta, pero que creemos que sería conveniente que estuviera regulado en el propio reglamento municipal. Es decir, que se regularan los términos, las condiciones, los requisitos para ejercitar una propuesta individual, convertirla en una propuesta colectiva, plazos de contestación, régimen de publicación posteriormente de esas propuestas en la web, etc. Bueno, por otra parte también se ha regulado, porque es de las pocas medidas o mecanismos que ya parecían regulados en la ley de régimen local, la iniciativa popular, unos términos muy parecidos a lo que establece la legislación estatal. Y finalmente el derecho de intervención en los plenos, que es otro derecho también que tradicionalmente se ha reconocido. El público asistente a los plenos pues puede solicitar la palabra, intervenir y dar opiniones respecto a los asuntos que se están tratando en la correspondiente sesión. Por otra parte, y este es uno de los ejes del nuevo reglamento más novedoso, se plantean instrumentos locales de participación, es decir, figuras que la entidad a través de este reglamento se obligaría a utilizar para canalizar y para facilitar la participación ciudadana. Aquí, junto con la consulta popular, que estaba regulada ya en la legislación del régimen local y que, como he comentado, en la práctica prácticamente no ha tenido implementación, es dificilísimo conseguir la autorización del Gobierno de la Nación, posteriormente llevar a cabo una consulta con unos términos, unas formalidades que son prácticamente unas elecciones locales, iguales a unas elecciones locales, se tiene que sacar el censo, la Secretaría Municipal tiene que actuar como delegado, etc. Dificilísimo de llevar a cabo en la práctica. Pues ha planteado nuevas figuras complementarias que sin desvirtuar la consulta popular, pues evidentemente no tiene mucha cabida y podemos aprovechar ahí pues tanto las redes sociales, la web municipal, etc. Aquí tenemos consultas ciudadanas, tenemos la figura de la audiencia pública, someter cualquier actuación municipal a trámites de audiencia pública, pero con una regulación específica, con plazos mínimos de audiencia, etc. También hemos regulado el foro ciudadano, y llevar a cabo ahí trámites de participación, pero ya presencial, con la ciudadanía, celebrando reuniones con ellos, informándoles de las nuevas propuestas del equipo de gobierno, etc. La consulta en la elaboración de reglamentos y ordenanzas, bueno, sabemos que es una novedad de la ley 39/2015, aplicable también a las entidades locales. Ha de haber una consulta previa en el procedimiento de elaboración de los reglamentos y de las ordenanzas locales, previa a la elaboración del texto. Sí, por tanto, se está introduciendo un trámite nuevo, distinto a la información pública tras el paso por el Pleno, que es que antes de tener redactados los textos de los reglamentos y de las ordenanzas, abramos un periodo, normalmente en la web, de consulta pública para que puedan realizarse aportaciones por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil en general. Pues bien, se plantea aquí una regulación de los plazos de esta consulta previa, etc. Y finalmente también procesos participativos. Se introduce una regulación específica de los procesos participativos, procesos ya más complejos que una audiencia pública o un foro ciudadano que se articulan en distintas fases y que bueno, permiten llevar a cabo una participación mucho más profunda en una determinada materia que sea pues, de un mayor calado a nivel local en la definición de políticas públicas. Por otra parte, también se plantea una mejora en la regulación de lo que hasta ahora eran órganos locales de participación, es decir, esa participación orgánica, que tradicionalmente, bueno, en la legislación del régimen local ya había alguna figura, como eran los consejos sectoriales, que yo creo que prácticamente, bueno, en la mayoría de los municipios de ciertas poblaciones existen varios consejos sectoriales por razón de la materia, y evidentemente canalizan la participación de las asociaciones representativas de ese sector de actividad. Bueno, lo que se plantea aquí es crear nuevas figuras como el Consejo Social del municipio, Consejo Social que es obligatorio para los municipios del régimen de gran población y que se considera interesante crear una versión bueno, un poco más reducida a nivel pues, de cualquier municipio. Es decir, puede haber un órgano que se encargue de canalizar la participación en la definición de la estrategia del municipio, esa estrategia a medio y largo plazo.
Por otra parte, la regulación también de consejos de participación, es decir, órganos específicos que precisamente se dediquen a mejorar los distintos canales de participación en el ámbito local. En todos estos órganos se plantean cambios también en las composiciones. No sé en vuestros ayuntamientos, pero bueno, en la práctica, en muchos ayuntamientos lo que sucede en estos consejos sectoriales es que la participación de la sociedad civil está teledirigida. Que por tanto al final a los miembros de la sociedad civil los acaba nombrando el alcalde y evidentemente pues a partir de ahí pierde mucha virtualidad la participación real en estos consejos sectoriales y este tipo de órganos. Bueno, aquí lo que planteamos es que haya miembros ciudadanos que puedan ser miembros de estos consejos sectoriales por simple sorteo del padrón municipal, por ejemplo, o que sean elegidos directamente por parte de las asociaciones representativas. Es decir, si hay una federación de asociaciones vecinales que representa a todas las asociaciones vecinales de ese municipio, que esa federación designe a X miembros del correspondiente consejo rector por razón de la materia y no quede en manos, por tanto, exclusivamente, evidentemente, no quede solamente en manos de los grupos municipales o del equipo de gobierno, que evidentemente también tiene que estar representado, como puede ser de otra manera, en este tipo de órganos. Bueno, también se aprovecha en este borrador de reglamento para intentar dar cabida a figuras nuevas que están surgiendo como consecuencia de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la participación a distancia. Es decir, la posibilidad de que la mayoría tanto de estos órganos como por otra parte en la mayoría de estos procesos participativos pueda haber una participación a distancia. Es decir, personas que en ese momento no se encuentran en la población, pero nos interesa que participen, pues se canalicen medios tecnológicos para que puedan participar perfectamente en el desarrollo de las sesiones. También se plantea formación en esta materia, es decir, llevar a cabo procesos de formación tanto internos como a favor de la ciudadanía para fomentar el uso de estas herramientas de participación ciudadana. Y bueno, en definitiva, creo que es una oportunidad muy interesante de dar un paso adelante por parte de las entidades locales, por parte de los municipios y subir el nivel de exigencia en cuanto a los mecanismos de participación en cada una de las entidades locales. Evidentemente la participación requiere de que la entidad local correspondiente tenga un cierto grado de madurez. Me ha parecido muy interesante la gráfica que nos ha mostrado anteriormente Ignacio, ¿no? Cómo se va evolucionando en distintas fases para llegar a un gobierno abierto real, ¿no? Y debajo de la participación estaba la transparencia. Y yo creo que debajo de la transparencia tenía que haber una organización mínima, eficaz y eficiente de la entidad local. Es decir, una entidad que no está organizada difícilmente puede, pienso yo, con éxito canalizar procesos de participación. Un ayuntamiento, una entidad local que no es ya plenamente transparente y que no da toda la información, no de forma pasiva, no esperando a que nos la soliciten, sino de forma activa, evidentemente no va a conseguir una participación real, no va a conseguir una participación de ciudadanos inteligentes que previamente tienen toda la información sobre la gestión municipal a su alcance, pues por ejemplo simplemente en la página web. Por tanto, yo creo que es un estadio evolutivo en la participación, en toda esta tendencia al gobierno abierto. Evidentemente tenemos que hacer un primer análisis de situación de cómo se encuentra el ayuntamiento, cómo se encuentra la entidad local y ver que cumplimos una serie de mínimos, tanto a nivel de gestión como a nivel de transparencia, para poder dar el siguiente paso y en un reglamento comprometernos con una serie de mecanismos y de figuras para mejorar la participación de la ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Quito que nos dé la posibilidad de explicar y hablar de participación en un día dentro de esta semana tan importante de gobierno abierto. Y en concreto, la participación ciudadana de la que voy a hablar es una participación directa e individual. Es decir, los mecanismos de participación tradicional eran una participación asociativa. Es decir, tú te integrabas dentro de un sistema de una asociación y esa asociación era la que se relacionaba con la administración. Yo creo que todo ha avanzado, ahora avanzamos hacia un tipo de participación que, compatible con la asociativa, permite que cada ciudadano directamente pueda participar en la toma de decisiones. Es decir, un ciudadano, un voto. Y que no sea a través de esa asociación, que también se pueden marcar dentro de este tipo de participación, pero sobre todo cada individuo.
Como sabéis, en el Ayuntamiento de Madrid se ha desarrollado un sistema de participación que está fundamentado en por supuesto, nuestro Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, y que yo siempre digo que la participación tiene que ser bidireccional. Es decir, no podemos hablar de participación ciudadana solamente la administración es la que contacta con los ciudadanos, sino que también tiene que ser un sentido al revés. Es decir, también los ciudadanos tienen que tener voto en relación a las decisiones que se toman en el Ayuntamiento. Por eso, nosotros hemos desarrollado 4 herramientas de participación ciudadana directa e individual que se complementan con la asociativa. Son el derecho de propuesta, la audiencia pública, presupuestos participativos y también, como sabéis, como bien decía Jonathan, por imperativo legal, el derecho a participar en la elaboración de normas. Pues bueno, en esta perspectiva bidireccional, tanto el derecho de propuesta, que al fin y al cabo son los ciudadanos los que contactan con la administración y están pidiendo a la administración que se hagan determinadas actuaciones, permite una nueva visión, sobre todo porque es la vertiente de ciudadano hacia administración. Las otras dos, la audiencia pública y presupuestos participativos, es la otra vertiente, es directamente la de la administración. Quizás más en presupuestos participativos, una versión mixta. La primera, la audiencia pública, es la versión de directamente la administración, el ayuntamiento es quien pregunta a la ciudadanía. Bueno, la regulación del derecho de propuesta en el Ayuntamiento de Madrid parte del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Nuestro reglamento orgánico es de 2004, pero sí que establecía una visión un poco novedosa en ese sentido, porque ya reconocía el derecho de toda la ciudadanía, el derecho de los ciudadanos a dirigirse individual o colectivamente a cualquier autoridad o órgano municipal para elevar propuestas de actuación. Por lo tanto, en Madrid, basándonos en este derecho de propuesta, se planteó la posibilidad de realizar actuaciones en las cuales cada ciudadano puede presentar una propuesta. Bueno, para los que no conocéis, usamos un sistema mixto, principalmente un sistema digital a través de una plataforma que se llama Decide Madrid, y esa plataforma, en definitiva, lo que es una plataforma que da voz a la ciudadanía. En este caso, puede ser tanto a través de telemáticamente, pero también puede ser una participación directa, es decir, yo puedo presentar una instancia en cualquier oficina de atención a la ciudadanía elevando una propuesta al ayuntamiento. ¿En qué se diferencia cualquier iniciativa de un derecho de petición tradicional? Que yo pido que pongan un contenedor en la puerta de mi casa para vidrio o cualquier otro tipo de actuación. En este caso, da una vuelta más de tuerca porque esa propuesta, que en definitiva es una propuesta ciudadana individual, es un único ciudadano el que la propone, si recibe el apoyo de más ciudadanos se convierte en una propuesta colectiva. De tal manera que esa propuesta, una vez que ha sido aceptada por la mayoría de la población, ahora hablamos del porcentaje que en concreto en Madrid decidimos, permite que se eleve a una pregunta, una consulta ciudadana, en la cual en esa consulta ya se pregunta a la totalidad si asume esa propuesta colectiva como propia y por lo tanto existe el compromiso, en este caso sí es verdad, es un compromiso político, no es un compromiso reglamentado y establecido de llevarla a cabo. Entonces, ¿en qué consiste? Así, si tenéis cualquier duda directamente preguntáis, interrumpís, decís. Bueno, solamente se exige un nombre de usuario, en este caso que sea a través de participación a través de la web, una pequeña exposición en qué consiste. Oye, pues es que mi propuesta quiero que se ponga una biblioteca o que se ponga que sea Madrid 100% sostenible, por ejemplo. Y las formas de presentar, como os he dicho, a través de la web o a través de la oficina de atención a la ciudadanía. En este sentido, aquí se ve un poquito pequeño, pero para que lo veáis. Cualquier ciudadano presenta una propuesta, con una pequeña explicación sobre la misma. Sobre esta propuesta, que es individual, empieza a recibir apoyos. El único límite que tenemos reglamentado y que así se reguló a través de directrices que fueron aprobadas en este caso por acuerdo de Junta de Gobierno como desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, es que estos apoyos no pueden tener una duración más de 12 meses. ¿Para qué? Para evitar que aquellas propuestas, por el simple hecho de estar colgadas en la web, vayan adquiriendo apoyos, pero por un tiempo determinado. O sea, si lo prolongamos en el tiempo, conseguimos que la propuesta inicial se transforme en conseguir apoyos por el simple hecho de estar colgada. Bueno, aquí veis el 2%, porque inicialmente cuando se inició y se desarrolló el derecho de propuesta, se exigía que fuera apoyada por el 2% de la población empadronada en Madrid mayor de 16 años. Decís, el 2% eso no es nada. Bueno, pues claro, el 2% de la población empadronada de Madrid mayor de 16 años llegaba a 56.000 personas. Claro, 56.000 personas son muchas personas para que una sola propuesta durante 12 meses consiga los apoyos suficientes. Finalmente, por un acuerdo, se bajó al 1%. Actualmente necesitamos 27.000 apoyos, es decir, que 27.000 personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años aprueben esa propuesta.
créanme que es complicado llegar al 1%. Cuando esa propuesta llega al 1%, pasa a una fase de debate ciudadano en el cual toda la ciudadanía opina sobre la misma. Pues considero que esta propuesta se debe mejorar aportando tal. El propio proponente forma parte de un grupo de debate y en ese grupo de debate puede desarrollar mayoritariamente en lo que consistía su propuesta. Y finalmente, una vez transcurridos los plazos que son establecidos, sabemos que también, en el sentido que decía Jonathan, que también hay que regular y estipular 45 días de debate ciudadano y luego 7 días de fase de selección final. En esa fase de selección final lo que se hace es, se expone a la totalidad de la ciudadanía, todos aquellos que sean mayores de 16 años pueden decidir si están de acuerdo con aceptar esa propuesta o por el contrario consideran que no debe seguir adelante. Bueno, a título de ejemplo, en Madrid solamente han llegado 2 propuestas ciudadanas a alcanzar el 1%, eran en Madrid 100% sostenible y billete único. Madrid 100% sostenible era un conjunto de medidas que han alcanzado, en origen eran 14 medidas, luego se transformaron en 101 medidas en materia de sostenibilidad, de reciclaje, de acondicionamiento de lugares, alumbrado LED, sostenibilidad en materia de transporte público, transporte urbano. Y luego la propuesta de billete único consistía en que pudieras utilizar cualquiera de los medios de transporte del Ayuntamiento de Madrid, metro, autobús, indistintamente pudiendo subir o bajar durante 90 minutos sin tener que pagar nuevo billete. Las cuestiones de estas propuestas ciudadanas es que se tienen que circunscribir al ámbito del ayuntamiento. Es decir, si tienen algunas actuaciones que superan el ámbito municipal, implica un compromiso con otra administración que el ayuntamiento no tiene potestad, no tiene capacidad para poder asumir. Por ejemplo, en el caso del billete único, como sabéis, las competencias en materia de transporte son compartidas con el Consorcio Regional de Transportes, por lo tanto, no era una decisión única del ayuntamiento. No sé si sobre el derecho de propuesta queréis aportar algo, decir algo. Sí. Hacer una pregunta. ¿Por qué dejáis que, si ya veis que no lo podéis desarrollar, por qué dejáis que la gente lo apoye, se someta a debate y demás? Esa es una pregunta que, sobre todo, por ejemplo, del billete único, nos planteamos desde el principio. Yo particularmente soy partidaria que solamente las propuestas que sean competencia municipal puedan ser sometidas a propuestas. Es verdad que... Claro, lo que pasa es que en el caso de billete única es verdad que es una competencia compartida. Es decir, sobre el consorcio de transportes, todos los ayuntamientos y también el Ayuntamiento de Madrid tiene una participación. Y sobre esa participación, en concreto en algunos órganos de gobierno, se transforma en que esa propuesta que había sido apoyada por la mayoría de la ciudadanía pueda ser elevada a través de ese órgano de representación que está representado el Ayuntamiento de Madrid. Hay competencias, hay propuestas que son, o sea, que no podrían llegar a viabilidad porque son competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, que lógicamente el Ayuntamiento de Madrid no tiene. Entonces, ¿vale? Sí. Porque se decidió a partir de 16. ¿Perdón? ¿Cómo se establece que es a partir de 16 que se puede participar? Nosotros lo desarrollamos a través, como habéis visto, el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana no hablaba ni de edad mínima ni nada. Se desarrolló a través de unas directrices reguladoras en este caso del derecho de propuesta que aprobó Junta de Gobierno. ¿Por qué considerábamos que 16 y no 18, que es la mayoría legal o obligatoria? Porque muchas de las propuestas que se planteaban eran del ámbito juvenil. Pues, por ejemplo, en un determinado parque poner instalaciones deportivas para jóvenes. O en una determinada, no solo instalación deportiva, sino en un colegio dentro de los patios que las competencias de mantenimiento sí que son del Ayuntamiento de Madrid, se pudiera instalar un tipo de desarrollo para deportes o un sistema de megafonía especial para música. Pues muchas de las propuestas estaban limitadas en ese sentido. Si solamente se permitía a partir de 18, dejábamos una parte de la población también importante que quizás también, y eso es uno de los problemas con los que nos enfrentamos, se tiene que enseñar a los jóvenes, incluso también a los niños, a participar. Porque si no se enseña a la juventud, las nuevas generaciones tampoco van a tener posibilidad de aprender las herramientas que tienen si no se les enseña desde pequeños. Entonces, bueno, fue una decisión por eso. Seguimos, si queréis, con la siguiente. Bueno, las audiencias públicas, como os ha comentado Jonathan, y también está en el marco de una participación directa e individual de la ciudadanía, es la posibilidad que el ayuntamiento pregunte a los ciudadanos sobre cuestiones muy concretas. Para que lo veáis solamente así como un poquito rápido, vamos a pasar por el tema. Nosotros desarrollamos 2 tipos de audiencias públicas, que una es la común y otra es la simplificada.
No sé si a vosotros sonará el proceso que se realizó en Plaza de España para la decisión sobre qué tipo de plaza se quería. Las audiencias públicas la común, es un procedimiento mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no solo se pregunta a la ciudadanía, sino en la elaboración de esa pregunta han participado los ciudadanos. Para ello se elaboró un formulario y en ese formulario participaron asociaciones de vecinos, representantes de la Cámara de Comercio, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, representantes del sector hotelero, del sector de la hostelería, de un montón de sectores. Y eso permitió elaborar un formulario que en este caso salieron 18 preguntas y de esas 18 preguntas eran de lo más diverso. Primero era si se quería modificar la plaza o no. Si hubiera salido que no se necesitaba modificar la plaza, no se hubiese seguido adelante. Pero también el resto de propuestas iban zonas de más sombra, de menos sombra, cambiar los usos de la plaza, modificar debajo hay un parking subterráneo, mantener el parking subterráneo, modificarlo, un montón de preguntas. Y del resultado de esas preguntas, y ahí entra en relación cómo la participación ciudadana es transversal y afecta al resto no solo de áreas de gobierno o de competencias del ayuntamiento, sino también dentro de las normativas, en relación con la ley de contratos, se puso en marcha un concurso internacional de ideas de lo que regulaba la ley de contratos. Entonces, ese concurso internacional de ideas permitía crear un jurado y ese jurado sentó en los pliegos las bases que los ciudadanos habían decidido por ese formulario. Es una forma de enganchar una cosa con otra, la participación, la toma de decisiones, con la decisión, en este caso de arquitectos e ingenieros, para que sea viable todo ese proyecto. Se presentaron muchos proyectos, más de 70, y quizás esa es la pega de un proceso participativo tan complejo. Cuando tú a un ciudadano le presentas tantos proyectos, proyectos arquitectónicos, con alzados, con plantas, con muchas, quizás se pierden todos esos proyectos. Por lo tanto, lo que se hizo fue reducir esos 79 proyectos, creo que fueron, en 5, que eligió el jurado. Y sobre esos 5 salieron de nuevo a votación ciudadana. Y los ciudadanos pudieron seleccionar o priorizar los que consideraban más importantes. Salieron seleccionados 2 y de esos 2 finalmente se eligió uno. Como veis, es un proceso muy complejo que lleva muchísimo tiempo. Si a ese tiempo le sumamos la ejecución de la obra, estamos llevando muchísimo tiempo. Ese es un tipo de proceso de participación. La audiencia pública simplificada, como su propio nombre indica, es mucho más sencillo. Simplemente se hace una pregunta, si quieres que un determinado banco de mobiliario urbano sea así, se establecen varias propuestas. Sobre esas propuestas también se pueden realizar aportaciones, porque no solamente consiste en decir quiero A o B, sino quiero que sea A pero con estas características, y luego se intenta acoplar dentro del sistema. Audiencias públicas simplificadas se han celebrado muchísimas. Una de ellas fue la de la Gran Vía, pero también cada uno de los distritos, dentro del ámbito sectorial y dentro del ámbito local, puede plantear sus propias audiencias públicas. En este caso, el órgano de gobierno, a través de las juntas municipales, puede convocar una audiencia pública que esté limitada solamente al ámbito local del distrito. Otras audiencias públicas que sean de ámbito mucho más general se plantean para toda la ciudad. No sé si queréis aportar algo. Sí, yo tengo una duda también en relación un poco a la parte anterior y un poco también a colación de lo que decía el profesor Criado, y es que precisamente el tema de la desintermediación y demás puede permitir, como hubo ciertas acusaciones en el caso de Plaza de España, de que agentes particulares pudieran interferir en el desarrollo participativo, por así decirlo, horizontal, ¿no? Pues un poco decir cómo puedes detectar, cómo se plantea de manera de regulación, cómo se prevé, cómo se puede ni siquiera controlar sin afectar a derechos fundamentales, que por ejemplo un estudio de arquitectura desde primeras etapas esté trabajando de una manera no oficial y no vertical en promover primero la audiencia pública y luego en el concurso de ideas utilizando recursos, lo cual generaría algunas asimetrías de recursos en el procedimiento, que teóricamente no es así, pero que también, diantres, un arquitecto también es una persona y también tiene sus derechos y demás. No sé de qué manera planteáis desde el ayuntamiento gestionar esta tensión que es, no solo es que es evidente, es que además va a ir a más. Cuanto más grande sea el ámbito de decisión, pues no me puedo imaginar si se hace una legislación de apartamentos turísticos, lo que puede invertir Airbnb u otras plataformas
en participar de una manera prácticamente imposible de detectar, ¿sabes? Entonces no sé cómo lo veis. Bueno, yo te cuento mi perspectiva sobre la primera parte, porque luego la parte de la normativa, si quieres, como vamos a hablar del artículo 133, lo hablamos. La primera parte sobre lo que hablabas, por ejemplo, en Plaza de España, que un estudio de arquitectura. Controlar estrictamente no se puede, pero sí que se puede poner límites. Entonces, esos límites, como sabéis, como cualquier contrato, toda la presentación de los proyectos, en este caso, es totalmente anónima. Hubo proyectos desde Israel, o sea, fue un concurso internacional de muchísimos países. En el mismo momento en el que cualquier proyecto, yo recuerdo uno en concreto que justo al cortar la presentación del proyecto se le había colado un pie de página donde se veía. Quedó automáticamente eliminado, pero como cualquier presentación en una pipa, en un concurso, se quedaría también eliminado. O sea, que en ese sentido puedes garantizar el anonimato de los proyectos. En el caso de que hagas cierto lobby en cuanto que intentes acaparar más votos, lo tienes que hacer a nivel particular. No es decir, tendrías que conseguir los mismos apoyos uno a uno. No es lo mismo que antes a través de un sistema asociativo, que simplemente con contactar con una asociación podrías tener un respaldo mucho más mayoritario. En este caso podría ser uno a uno. Pero también es lícito que otro también haga el mismo sistema de marketing y convenza de ese proyecto. Claro, pero acabas pervirtiendo la dinámica, o sea, generando una dinámica en la que al final, cuando la temática sea lo bastante grande, habrá una puja al alza de quien puede invertir mejor en los recursos para hacer esa estructura. Pero hay cosas que ni siquiera son tan complejas. Por ejemplo, los proyectos de Plaza de España, simplemente por la imagen, había proyectos que eran mucho más atractivos que otros. Cuando a un ciudadano, yo no tengo experiencia, sí que he trabajado en tema de urbanístico, pero sí que es verdad que cuando ves un proyecto hay muchos proyectos que te entran simplemente con los ojos, y dado que las presentaciones son cada vez más llamativas. Claro, si un proyecto, por el simple hecho de ser más llamativo, consigue más votos, habría que intentar acoplar que todas las presentaciones de los proyectos vayan en esa misma línea, es decir, que me presentes un proyecto en planta y en alzado, y que sea desde la misma perspectiva, porque si pones la misma plaza desde una perspectiva distinta, a lo mejor es mucho más llamativa. Y fíjate, y simplemente es por una imagen, y una imagen a lo mejor puede transformarse en votos. Creo que los ayuntamientos lo que tienen que hacer es controlar todos esos elementos que quizás son totalmente aleatorios y que cada vez pueden ser distintos, que no siempre tiene que ser lo mismo, pues intentar que los proyectos siempre se presenten de una determinada manera y que la imagen sea parecida, que el proyecto sea distinto, lógicamente. Y en cuanto a la realización de publicidad por parte de las diferentes entidades, lo tendrá que hacer a título particular y convenciendo a uno, lo cual en ese sentido no podemos limitar ni ¿más? ¿Nada? Bueno, una derivada de la audiencia pública que os he comentado son los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos es que los ciudadanos pueden hacer propuestas de gasto, que esas propuestas de gasto, si los aceptan y lo asumen la mayoría de la ciudadanía, los asumen como propios, se transforma en propuestas concretas que son llevadas a cabo. Un ejemplo concreto. El Ayuntamiento de Madrid decidió que una parte de su presupuesto se quedase en una bolsa separada. En un primer año fueron 60 millones y luego fueron 100 millones, que de esa parte del presupuesto municipal se pudiera destinar a aquellas propuestas que los ciudadanos decidieran, siempre y cuando no fuera una propuesta que hiciera una única persona, sino que además fuera respaldada por el resto de los ciudadanos. ¿En qué funciona? ¿Cómo consiste? Durante un determinado plazo se pueden presentar propuestas. Esas propuestas tienen que ser de ámbito municipal, tienen que ser propuestas de gasto y tienen que estar limitadas a una serie de capítulos. ¿Y qué capítulos? En nuestro caso es el capítulo 2, es decir, la posibilidad de celebrar, o sea, que sean contratos y con un límite, es decir, que no sean contratos que ya estén vigentes y que no sean contratos que puedan tener una duración más allá de 2 años, para evitar un compromiso futuro que podría comprometer el hacer una bola de esos 100 millones perpetuo en el año, en la continuación, en la historia. Y luego, además, tiene que ser, podría ser capítulo 6, que es decir, inversiones, y también se admite capítulo 4 en cuanto a subvenciones. Esto sería un poco el límite de los presupuestos participativos. Pues los ciudadanos hacen propuestas. Esas propuestas, que son muy generales y están reguladas dentro de la audiencia pública como una vertiente de la misma,
fueron desarrolladas también a través de directrices de acuerdos de Junta de Gobierno. Se debe determinar todo ese listado, una priorización. Son tantísimas las propuestas que en nuestro caso recibimos, más de 3.000, que tenemos que priorizar. Los ciudadanos pueden decidir dentro de esas 3.000 cuál considera que son más importantes o no. ¿Cómo lo hacemos? Para que los ciudadanos puedan participar directamente a través de su Junta de Gobierno, a través de su distrito, se distribuyen en dos bolsas. Una bolsa que va para toda la ciudad y otra bolsa que va para cada una de las juntas municipales del distrito. Esas juntas municipales, ¿cómo se distribuye el dinero? En este caso va directamente proporcional al número de habitantes e inversamente proporcional a la renta. Se distribuye cada bolsa y sobre esas propuestas que hay para cada uno de los ámbitos se van recibiendo apoyos. Una vez que han acabado la fase de apoyos, se establece una priorización y se empieza a evaluar. ¿Quiénes evalúan? Los técnicos municipales competentes en cada materia. El urbanismo tiene su bolsa de propuestas que tiene que evaluar, medio ambiente la suya, servicios sociales la suya. Y una vez que acaba toda esta fase, se sacan, en este caso será el 15 de mayo, se sacan a votación ciudadana. Y sobre esas propuestas que han sido previamente preseleccionadas por los ciudadanos, se abre una nueva fase para que todos los ciudadanos puedan decidir finalmente las ganadoras. Quien consiga el más número de apoyos es la propuesta que se llevará a cabo. Las propuestas. Funciona como un carrito de la compra, es decir, tú vas metiendo en la bolsa las propuestas para toda la ciudad que te interesen hasta el límite máximo de 30 millones y el distrito que hayas elegido, que puede ser en el que residas o en el que trabajes o en el que consideres que hay propuestas más interesantes, pero solamente un distrito, vas llenando la bolsa hasta que llega un momento que no se puede continuar. Bueno, eso consiste en presupuestos participativos como una vertiente de audiencia pública que simplemente es preguntar a los ciudadanos qué quieren hacer o que en este caso sobre el tema presupuestario. Todo es online. O sea, no se puede hacer participación. Tenemos participación online y presencial también. ¿Por qué? Porque online no llegamos a todo el mundo. Entonces, dentro de la participación presencial puede ser haciendo propuestas, presentando una instancia general y nosotros nos encargamos de subirla, presentando apoyos con listados de firmas, que en este caso se traducen con nombre y DNI, propuesta identificado, se pican en los datos y se transforman en votos. Lógicamente hay que comprobar que no haya votado online ya, que sea el distrito que haya seleccionado y que no esté votando en los distritos, una serie de controles que garantizan. Son mucho más complejos. Y también pueden votar. ¿Perdón? También pueden votar presencialmente. Y presencialmente este año por primera vez se van a habilitar urnas en la calle con sistemas de votación para presupuestos participativos en el que puedas designar la propuesta tal y así hasta un listado. Bueno, y ya lo último, por imperativo legal de ámbito estatal, cuando se modificó la Ley 30/1992 y entró en vigor la Ley 39/2015, ya regulaba un artículo 133 donde se reconoce por primera vez la participación, la obligatoriedad de desarrollar procesos participativos en el procedimiento de aprobación de normas. El desarrollo de un proceso participativo en dos vertientes, por una parte en una primera fase de consulta ciudadana, es decir, antes de que tenga el texto del normativo, hay que preguntar a la ciudadanía sobre la oportunidad de la norma, sobre la necesidad de la norma, sobre posibles alternativas o soluciones que se pudieran dar a la elaboración de una norma y sobre, en definitiva, sobre la conveniencia de aprobar. Esa primera fase se completa con una segunda fase, que es una vez que ya se ha elaborado el texto normativo, preguntar a la ciudadanía ese texto qué parece, qué aportarías, qué mejorarías sobre el propio texto. Daros cuenta que esto no solamente afecta a normas con rango legal, sino a todas normas de carácter dispositivo. Por lo tanto, estamos hablando tanto de ordenanzas, reglamentos, tanto en ámbito estatal, autonómico como local. Y eso por imperativo legal y que efectivamente todos tenemos que desarrollar y